Presentamos el Museo Garífuna Balagate. Primeramente tenemos la estación de las pastorelas, que es una danza que se hace los diciembres. Luego tenemos la estación de San Vicente, que es la isla de donde nosotros venimos, donde tenemos los barcos y diferentes cosas referentes a la isla de San Vicente. Luego tenemos el máscaro, cómo se viste y se baila en Honduras. Luego tenemos la mesa donde tenemos la bandera de los países donde estamos la mayoría de los garífunas y los nombres de todos los pueblos garífunas que existen y que conocemos hasta el momento. Luego tenemos lo que es el máscaro como se viste en Belice, que por alguna razón se visten diferentes. Como nosotros. Luego tenemos lo que es la palma de coco, que es representativa de nuestra cultura. Tenemos el lado de lo que es la pesca, los instrumentos de la pesca. Tenemos diferentes representaciones de las herramientas que nosotros usamos, las sábanas con retazos de tela, una escultura hecha por Dorina. Tenemos lo que es el indio bárbaro, que lo hacemos en diciembre. Tenemos instrumentos que es asadón, hacha y machete. También tenemos lo que es la parte de la milicia, ya que nosotros, el garífuna habemos representando garífuna dentro de lo que es la milicia estadounidense y se ha hecho con gran honor. Tenemos la parte de la historia de la música garífuna en los diferentes países. Tenemos diferentes cantautores, músicos, los instrumentos musicales que nosotros regularmente usamos. Tenemos el área de educación, que tenemos lo que son los alfabetos y diferentes cosas referentes a la educación garífuna. Tenemos el área de lo que es cómo se lavaba la ropa antes, el white ball, la pana, la ropa tendida. Tenemos lo que son la chata y pues tenemos diferentes cosas y esta es la forma de cómo antes se cuidaban a los niños desde el nacimiento, cómo se amarraba el ombligo y todo ese proceso fue anotado y documentado para futuras generaciones. Aquí con la joven Dorina Chimilio del Museo Balagate en Snellville, Georgia. Vamos a hablar con ella. ¿Me puedes decir cuándo empezaste con el museo? Pues tomé la iniciativa de comenzar el museo en el 2017, a raíz de que me he dado cuenta que muchos jóvenes no tienen suficiente identidad y entonces decidí empezar a hacer mis artefactos y con las colecciones que ya había tenido, entonces comencé el museo Balagate. Ok, ya vi el tour, excelente, la información que das, la forma de cómo tú lo tienes, sorprendida y admirada del trabajo que estás haciendo. ¿Qué resultados has visto hasta ahora? Bueno, ha sido bastante aceptable dentro de la comunidad. Y específicamente hablando de nuestra comunidad garífuna que tenemos aquí en Atlanta y también de otras culturas que han venido y han estado bastante sorprendidas acerca de todo lo que han visto acá. Más que todo de todos los elementos que nosotros tenemos como cultura, porque nosotros tenemos tanto que ofrecer y entonces pues yo creo que no tengo ni la mitad de lo que tenemos que ofrecer. Espero trabajar más fuerte para seguir dando lo mejor. Ok, y este trabajo que tú tienes hasta ahora, ¿lo has hecho con ayuda de algún gobierno? ¿Ha llegado alguien a ofrecerte? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has logrado? Pues no, básicamente no he tenido la ayuda de ayuda financiera de ningún gobierno, no he tenido. Hasta ahora solo he tenido pequeñas invitaciones y han pagado por transportación nada más,
pero no he tenido ninguna clase de ayuda gubernamental. Todo lo que está acá, los gastos han salido de mi propio bolsillo y con las donaciones, pocas donaciones que me han dado ciertas amistades, la familia, pero nada más. Ok, y en donaciones, ¿qué tipo de donaciones aceptas? Acepto donaciones de, por ejemplo, los mannequins. Hasta ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 de ellos me los han donado. 4 de ellos me los han donado. Sí, 4 de ellos me los han donado y entonces es bastante aceptable. También acepto obras de arte si la gente quiere venir a presentarlos. De todas maneras siempre los voy a identificar como que ellos fueron los que lo hicieron, porque en algunas ocasiones he tratado de contactar a algunas personas que tienen sus obras de arte y de alguna manera me lo han negado, no sé por qué, pero yo continúo con esa situación de que cualquier persona que tenga su obra de arte, pues bienvenidos sean para que ellos vengan a ofrecerme y presentarles sus artes. Ok, para cualquier persona que sea pintor o que se dedique a algún arte referente al garífuna, que escuche esto y desee donarte alguna pintura, desee donarte alguna escultura o algo, ¿a qué número se tiene que...? Pues se pueden comunicar al 770-778-5327. Con todo gusto vamos a estar esperando su llamada. Ok, ¿y qué otras donaciones aparte de arte? Bueno, por ahora, eso es nada más lo que estamos pensando. Y si quieren hacer donaciones monetarias, pues sería bastante bienvenido también. Ok, ¿y qué es lo que tú tienes planeado para el futuro? ¿A dónde quieres llegar con este museo? Pues mi visión es tener un espacio a donde tener todo este arte y todos estos elementos donde se pueda apreciar y tenerlo permanentemente y tenerlo como recurso para todas las personas que estén interesadas, especialmente a nuestros jóvenes garífunas, para que ellos siempre estén pendientes de lo que tenemos como cultura y que ellos identifiquen su identidad, que no pierdan su identidad, que nunca lo pierdan y que prosigan y no lo que nosotros estamos teniendo ahora y que nunca lo pierdan. Y como última pregunta, ¿qué te define a ti como garífuna? Pues todo lo que ves acá. Todo lo que ves acá me define como garífuna, porque nosotros tenemos tanta riqueza que ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos. Okay. La razón de la última pregunta que te hago es porque mucha gente a veces dice que porque están afuera o tal vez porque no son lo suficientemente musucos o diferentes cosas dicen, él no es garífuna o porque no habla el garífuna. ¿Tú crees que porque una persona no lo hable o porque una persona no sepa algunas cosas no es garífuna? ¿O qué tú piensas? No necesariamente. No necesariamente porque no hable garífuna no sea garífuna, pero lo que pasa a veces es que quizás no tenemos la suficiente información en nuestras casas, no nos dan el suficiente recurso para darnos cuenta de lo que en realidad tenemos y lo que en realidad somos. Y entonces con esto es lo que estoy dando a conocer, que los jóvenes y todos sepamos de dónde venimos y para dónde vamos. Okay. Esta fue con ustedes Dorina Chimilio en la conmemoración de la llegada del garífuna en el Museo Balágate. El próximo año tendremos otra vez la presentación, si es que antes de la presentación no tenemos el local, porque ese es el tiro, tener el local, pero una vez que tengamos el local o sea que tengamos la presentación, todo el mundo es bienvenido. Quien quiera hacer una donación, ya saben, pueden contactarla en su número de teléfono. ¿Me lo recuerdas nuevamente? 770-778-5327. Y también en las redes sociales, así que un beso, ya saben. Gracias. Vestuario tradicional garífuna. Tenemos cómo era que estaban las casas de tierra. Ahí está el guarine, que es, pues, se hace en diciembre. Y en esta mesa tenemos diversos instrumentos garífunas, como es la jana, algunas comidas, el ruguma, el rallador, diferentes cosas, algunas cosas que todavía la encuentran y las que no se ven, y la representación de cómo se hace el casabe.